En egocentrismo es, pasa a ser una parte, una fase de todo este proceso hasta la consolidación del pensamiento, del lenguaje social al lenguaje interiorizado. Es una característica útil para canalizar la atención en sí mismo y bueno, pasa posteriormente cómo se convierte el lenguaje a pensamiento. Ahorita vamos a ver cómo se da este proceso. El desarrollo de las funciones cognitivas, bueno, como hemos estado repitiendo aquí, derivado de la interacción con la sociedad y la interiorización de la cultura. Bien, ¿cómo sucede este proceso del lenguaje? Bien, un momento, siguen entrando. Según Vygotsky, el lenguaje es un mediador simbólico. Es el mediador simbólico, instrumento psicológico principal que tenemos para comunicar y para el desarrollo de las funciones cognitivas. Como ya dijimos, adquiere con la interacción y sigue una trayectoria que va de afuera hacia adentro. En un primer momento, el lenguaje social, el instrumento para entrar en contacto con los demás y comunicar. La atención se centra en el exterior. Lo ocupamos simplemente para comunicarnos hasta ese primer momento. En un segundo momento, el lenguaje egocéntrico es un instrumento para organizar, controlar y estructurar el funcionamiento mental del individuo. El niño habla con sí mismo en voz alta. Esto lo seguimos haciendo las personas en muchas ocasiones e incluso llega a ser recomendado para reorganizar nuestras propias ideas. La lectura en voz alta también surge un doble proceso, ¿no? A la hora del aprendizaje, en el que no es lo mismo solamente una lectura interiorizada que una lectura en voz alta. Surge un segundo proceso a la hora de que leemos en voz alta, porque nos escuchamos ahora sí. La atención en ese momento, en el lenguaje egocéntrico, se centra en el interior, en este pensamiento del sujeto. En un tercer momento, el lenguaje ya es interiorizado. Lo mismo que pasa con la cultura. Va muy de la mano lenguaje y cultura. Se convierte en pensamiento. Se transforma en un discurso interior que sucede en la cabeza de la persona. No tiene que ser obligatoriamente explicitado con palabras en el mundo exterior. Y la atención se centra en el interior. O sea, esta vocecita que tenemos, con la que pensamos, con la que reflexionamos, con la que sentimos, es un lenguaje ya interiorizado. Como vemos, primero va de hacia afuera hacia adentro. Y el lenguaje tiene una doble función. La primera es la social, la que tenemos comúnmente para comunicarnos con los demás. Y la intrapsíquica, interna en la mente, para pensar. Cuando decimos, pues me lo dije a sí mismo, ¿no? A mí mismo. Cuando leo, siempre estoy con esta voz que tengo en mi mente. A veces cuando nos escuchamos nuestra propia voz en una grabación, nos damos cuenta de que tenemos una voz que siempre nos acompaña en nuestro pensamiento, y otra voz que cuando la escuchamos en una grabación nos parece diferente, ¿no? Pero es porque son digamos dos tipos de lenguaje distintos. Un lenguaje social, oral o escrito, y otro lenguaje que es intrapsíquico para ese entonces, que ya se ha convertido en nuestro pensamiento. Bien. Hay un concepto muy importante que recuperan muchos, es y la que más se le conoce, creo, es zona de desarrollo próximo, que traigo varios ejemplos para que veamos cómo se da. Y nos dice, la zona de desarrollo próximo es este abismo que existe entre lo que el niño puede hacer solo y lo que puede alcanzar si es ayudado por el adulto. No necesariamente por el adulto, puede ser también por uno de su misma edad, pero un poco más experimentado. ¿Sí? ¿Cómo podemos explicar esto? Sí, podemos aprender con la ayuda de un profesor, pero a veces, no sé si les pasa también a ustedes,
que aprendemos mejor incluso cuando un compañero nos lo explica, porque tiene cierta experiencia, es un poco más experimentado en la materia y nos puede traducir lo que nos dijo el otro de un lenguaje más sencillo para nosotros. Características de estas, digámosle ZDP, ¿no? Como en sus siglas. Es la zona que divide y conecta las habilidades poseídas y las potenciales, que pueden ser activadas con una ayuda externa competente. Existe un desarrollo efectivo, es decir, lo que el individuo sabe hacer solo. Está el desarrollo potencial, esta capacidad que puede tener si madura esta capacidad, pero que todavía no lo logra por sí solo. Y bueno, cuando se da el acompañamiento y la ayuda, suceden con éxito. En ese entonces, el joven pasa de un desarrollo potencial a un desarrollo efectivo. ¿Sí? Eso se dan cuenta, es un ciclo. Hay un desarrollo efectivo previo, lo que hace por sí solo, el desarrollo potencial, lo que podría lograr hacer con ayuda, y después ese desarrollo potencial, lo que podría hacer, se consolida en lo que ya puede hacer con éxito. Y nuevamente se convierte en desarrollo efectivo. Y le posibilita la capacidad de un desarrollo potencial nuevo. Entonces vemos cómo es un ciclo. Espacio de acción en el que el adulto traza un puente entre lo que sabe hacer y el desarrollo próximo. Es una forma muy fácil de imaginarlo, ¿no? La zona de desarrollo próximo. Como un puente entre lo que sé hacer y lo que puedo llegar a hacer. Gran importancia a la sociedad en la educación de las nuevas generaciones. Participación guiada. Esto es muy importante, lo de la participación guiada, porque hay que comprender la forma en que podemos ayudar a una persona. El ayudar a una persona en alguna tarea intelectual o física no es lo mismo ayudarle que hacerlo por él, ¿no? Como podría ser en el caso de algunos padres o compañeros, de que cuando a la persona que queremos ayudar se le dificulta mucho una actividad, si nosotros la realizamos esa tarea, le estamos haciendo más mal hacérselo nosotros a ayudarle, porque no le estamos permitiendo. Eso va contrario a la zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo, hay que decirlo, no es hacerlo por él, o hacer la mitad o una cuarta parte o la totalidad de algo por él. Se trata de ayudarlo, de guiarlo. Por eso una persona que más comúnmente nos entendemos como una participación guiada, expertise, es el padre, el profesor, pero como les decía, también puede ser un compañero. Zona que cambia, nos dice, y se mueve a la medida que el individuo adquiere conocimientos. Cuando lo vemos de forma empírica en el salón de clases, está ocurriendo en muchos momentos esta zona de desarrollo próximo. De forma didáctica se divide en estos momentos, hay quien lo divide en 2, 3, 4, 6 partes, ¿no? La zona de desarrollo próximo. Pero esto es de forma didáctica. Ya en la práctica, la zona de desarrollo próximo pues es un proceso que a veces no se diferencia en todas estas partes, porque el proceso de aprendizaje pues es complejo, ¿no? Desde que la persona reflexiona, incluso puede ser que durante la zona de desarrollo próximo hay quien reconozca que necesita ayuda y la busque, o no. Puede ser por otro lado que esté limitando su desarrollo potencial por el hecho de que no quiera interactuar con los demás. Entonces, esta interacción es parte del desarrollo potencial. Lo que propone el experto tiene que ser suficientemente desafiante. Eso es lo que les comentaba sobre la ayuda y sobre el aprendizaje. A mí me causa un poco o bastante o mucho de ruido cuando hablamos de facilitadores del aprendizaje. No sé por qué a muchas personas les han quitado el título de profesores, ¿no? O maestros, y ya les dicen nada más facilitadores, ¿no? El aprendizaje, según Vygotsky, del que también estoy de acuerdo, es que el aprendizaje no es fácil, no es sencillo, es difícil a veces, dependiendo, ¿no?, de la persona y de lo que querramos aprender, pero el aprendizaje por sí mismo es difícil, ¿no?
¿Por qué? Porque requiere cambios, cambios fisiológicos, neurológicos, psicológicos, requiere demanda, concentración, atención, ¿no? Recursos económicos a veces incluso. Entonces, un aprendizaje para que se dé también tiene que ser un reto para la persona, tiene que existir una motivación. Entonces, propone que el experto tiene que ser en su ayuda suficientemente desafiante, o incluso el aprendizaje en sí mismo tiene que ser desafiante, como algo que se debe de sortear, algo que se tiene que superar, porque si no, no va a existir un motivante, un móvil. Pero tampoco no debe de ser poco superior al nivel poseído para ser eficaz, porque ahorita vamos a ver las etapas del desarrollo y bueno, una vez que alcanzamos alguna etapa del desarrollo, se consolida y ayuda como un peldaño al siguiente. Entonces el aprendizaje tiene que ir siendo por niveles, se tiene que ir aumentando el grado de dificultad. No podemos quedarnos estancados en trabajos poco desafiantes, porque bueno, la persona no tendría, digamos, una superación en un alcance de aprendizaje. Bueno, acá hay otra forma de cómo entenderlo. Lo que el niño puede hacer con ayuda hoy, lo podrá hacer solo mañana. Hay otra forma de organizarla, como les decía, la zona de desarrollo próximo. Este es otro diagrama en el que habla de una zona de ansiedad, una zona de aprendizaje y una zona de confort. En un primer momento, la zona de ansiedad, vemos cómo existe este puente de lo que les decía. Lo puede hacer en un primer momento, lo de hasta abajo, el círculo más pequeño dice lo que puede hacer, lo que digamos estamos acomodados, lo que ya estamos situados, lo que estamos en la mayoría de las ocasiones situados en nuestra zona de confort. Eso es una frase muy usada, ¿no? Desde la psicología. Sal de tu zona de confort, porque si bien ya tienes algunos aprendizajes, pero puedes alcanzar más. Pero para que llegues a esa zona de ansiedad, no lo puedo hacer, ¿no? Nos dice. O sea, sí lo puedo lograr hacer, pero no solo, necesito la ayuda del otro. Entonces, esta zona de aprendizaje se da, el que está en medio, en el momento en que recibo la ayuda del otro. Entonces, entre lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, salto a poder hacerlo cuando recibo del acompañamiento del otro, de un andamiaje, podríamos decirlo así, ¿no? Recordemos que es un andamiaje, estos andamios, ¿no? Son estas estructuras que se alzan alrededor de una infraestructura que permite ir construyendo nuevos cimientos, ¿no? Por eso es un andamiaje. Otra forma de entenderlo es este espacio brecha de habilidades que ya posee el niño y que puede llegar a aprender. Es el zona de desarrollo real, son las habilidades actuales del estudiante. La zona de desarrollo próximo es este proceso de formación, es continuo. Por eso les digo que de forma empírica esta zona de desarrollo próximo no se distingue tanto. En la teoría podemos hacer estos cortes. Es un proceso de formación, un aprendizaje guiado, conocimiento socialmente compartido, y la zona de desarrollo potencial, nivel que se puede alcanzar con el apoyo del otro. Podemos verlo, por ejemplo, en la zona de desarrollo próximo, mucho en las guías Montessori. En estas aulas estamos acostumbrados regularmente a que se separan las aulas por las edades de los niños. En una escuela Montessori, ¿no? O sea, todo lo contrario. Podremos estar esperando los grupos separados por grupos de edades, y en un grupo de Montessori podemos encontrar niños de 4 a 7, 8, 9 años. ¿Por qué? Tienen esa predisposición los niños a ayudar. Entonces los mismos niños se convierten en guías, en sus propios andamiajes para los más pequeños. Entonces está explícito en la zona de desarrollo próximo. Muchos de los planteamientos de Vygotsky y de Piaget, se los digo desde ahora, son atribuidos a ellos, pero digamos ya están previo a ellos en otros autores, como en el caso de Montessori.
yo veo claramente la zona de desarrollo próximo en la propuesta de Montessori. Sin embargo, ella lo tiene con otro nombre, ¿no? No lo define de esta misma forma. Zona de desarrollo potencial es el nivel que se puede alcanzar con el apoyo del otro. Bueno, ya vimos que recibe distintos nombres, pero que comparten características similares. En la teoría de Vygotsky, en esta propuesta, en la propuesta de Vygotsky tiene muchas vertientes. Si bien lo divide en 6 estadios, tiene sus subetapas cada una de ellas. Incluso hay algunos otros autores que también lo revisan, y entre autor y autor varía, ¿no?, la propuesta que tienen. Lo que más varía, si bien hay algunas características que comparte un estadio con el otro, también varía bastante con los tiempos, ¿no? De decir de 0 a 2 meses, hay algún autor que te dice de los 0 a los 3, de los 0 a los 4, pero digamos, tratemos de ver las características que tienen en común. En un primer momento, en la etapa 1, llamámosla así, impulsividad motriz, que va desde los 0 a los 2 meses, el niño responde de manera refleja a estímulos interoceptivos y exteroceptivos. Es una etapa en la que pasa de momentos de quietud a momentos de nerviosismo según tenga necesidades satisfechas o no. Predomina la función de construcción del objeto. Lo emocional, de los 2 a los 12 meses, es una etapa en la que la figura de la madre se convierte en un agente que aporta estados de bienestar, la construcción del sujeto. Bueno, aquí podemos ver otras parecidos con otras teorías, como puede ser la permanencia del objeto, ¿no? Recordemos que la permanencia del objeto tiene que ver con la conciencia que tiene el sujeto de que un objeto, mientras siga estando frente a él, existe. Pero en el momento en que ya no lo tiene a la vista, para él desaparece de la realidad. Entonces es convertir en consciente el hecho de que aunque la persona no perciba el objeto, este sigue existiendo, que las cosas no desaparecen de la realidad, simplemente no lo tiene a la vista. Bueno, en la etapa sensoriomotor de los 12 a los 36 meses, el niño va a manipular y experimentar con objetos que se encuentra. Va a ser una etapa donde el espacio que rodea al niño se transforma totalmente. En esta etapa ya camina. En esta etapa comienza la actividad simbólica, empieza a hablar y la construcción del objeto. Adquiere, por lo tanto, si hablamos de una actividad simbólica, estamos hablando de que está adquiriendo el lenguaje. Personalismo. De los 3 a los 6 años se va a formar una imagen de sí mismo, caracterizada por el negativismo. El niño se opone a los adultos. El niño nos va a mostrar sus habilidades imitándonos y representando diferentes papeles sociales, construcción del sujeto. Y bueno, estamos hablando del juego simbólico, ¿no? Aquí no tenemos conceptos como tal en este diagrama, pero se los digo, estamos hablando de un juego simbólico porque el niño está imitando las habilidades de personajes o de sus propios padres, ¿no? Está jugando un juego de rol, por lo tanto, y bueno, si pensamos en cómo se fue a formar esta imagen de sí mismo, podremos también compararlo con la teoría de Jacques Lacan, ¿no?, cuando habla de la teoría del espejo. Como el niño en un primer momento se percibe a sí mismo separado, o sea, cercenado, en el sentido de que sus partes de su cuerpo las ve distintas, ¿no?, separadas. O sea, ve su mano derecha por aquí, su mano izquierda por allá, pero no ve una unión de sí mismo, de un cuerpo. Esto en su teoría. Pero cuando se percibe frente a un espejo, ve su cuerpo constituido por todos estos elementos que le parecían separados y puede arrojar una imagen de sí mismo como una unidad y reconocerse por lo tanto como uno solo. Bueno, en el aspecto 5, la categoría de los 6 a los 11 años, el pensamiento del niño es más organizado, va integrando la información que le llega al exterior, ya es un pensamiento
en el que va categorizando, esa es la palabra, ¿no? Categorizar, en el que, bueno, surgen bastantes cuestiones, ¿no? Podríamos pensar a un niño que nunca ha visto un caballo, que solamente ha estado en un ambiente en el que ha visto perros, que ha visto gatos, cuando vea a un caballo, muy seguramente le va a llamar un perro o un gato. No porque este sea así, sino porque le parecen características. Él ya está procesando, ya está categorizando aquello que se parece, que está peludo, que tiene una cabeza, tiene una cola, 4 patas. Entonces él lo categoriza como aquello que ya existe previo a su pensamiento. Como puede ser la idea de un caballo, llevarlo a la idea de un animal que se le parezca como la de un perro. Bueno, va a tener un conocimiento de la realidad más significativo y con mayor sentido. En la pubertad y la adolescencia, el niño va a construir su propio yo independiente. Va a surgir una nueva fase de oposición. Hablamos de la fase de oposición. En la etapa 4, la personalismo, vemos una etapa de oposición en la que los niños, en ambos momentos, en la etapa 4 y en la etapa 6, llega como momentos de crisis en el sentido de la personalidad. En un primer momento, en la etapa 4, se opone a los adultos a esta desobediencia, porque previo a eso está pasando una separación de los mayores, de los adultos, de él mismo. Está creando su propia personalidad, de decir que aquello que tú quieres no es lo que yo quiero, y ahora yo te voy a decir qué es lo que yo quiero, ¿no? Previo a eso, tú le puedes preguntar a un niño: ¿quieres esto? ¿Quieres el otro? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta el otro? Y antes de que él te dé una respuesta de lo que él le gusta, le va a preguntar al mayor, a su papá o a su mamá. Le va a preguntar: ¿me gusta? ¿Quiero? O sea, como si no pudiera él responder por sí mismo, porque él todavía se siente identificado y muy unido a ellos. Pero en el momento en que exista una desobediencia, no es porque el niño quiera ser rebelde por ser rebelde. Está haciendo esta separación, este corte con la madre y con el padre. Y bueno, se consolida esta personalidad y más claramente, creo que se la reconoce más claramente en la pubertad y la adolescencia, donde existe esta nueva rebeldía por buscar su propia personalidad, su propio yo. Existe una construcción del sujeto. Por eso es esta etapa de la oposición, de rechazar aquello de lo que la sociedad es, para buscar por sí mismo aquello que lo identifique. Bueno, existe una relación entre lenguaje y pensamiento en Vygotsky, como sabemos, junto con la psicolingüística moderna. Para Vygotsky, el pensamiento pasa por diferentes fases, como ya revisamos, para formular palabras. De tal modo, tenemos dos tipos de lenguaje: el lenguaje interno, el externo. El primero, el interno, tiene que ver con un significativo y semántico, o sea, significativo y significado. Y el lenguaje externo es un especialmente fonético, oral o escrito. Considera en ambos el lenguaje como una herramienta para el ser humano de comunicación social. Pero uno es interno y el otro externo, recordemos eso. Sostiene que el lenguaje y el pensamiento están separados en un primer momento, porque recordemos, el lenguaje viene de fuera. Posteriormente de ese lenguaje vamos constituyendo símbolos, como puede ser incluso nuestro propio idioma, que es una cuestión simbólica, e ir utilizando ese lenguaje para posteriormente utilizarlo como un instrumento para generar nuestro propio pensamiento, para pensar y pensarnos a nosotros mismos. Nos dice, el lenguaje y pensamiento son separados hasta los 2 años, hasta que el lenguaje y pensamiento se consolidan en uno solo. Luego, ambos coinciden en un nuevo tipo de comportamiento. En este momento, el pensamiento adquiere algunas características verbales y el habla se hace racional, manipulándose como educto expresivo que es el pensamiento. En la tercera fila, observó que el lenguaje es la principal vía de transmisión de la cultura. Además, el vehículo principal del pensamiento y la autorregulación voluntaria, lo que permite una reflexión. Destaca que
La importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo. Como vemos aquí en la propuesta de Vygotsky, a diferencia de otras, el lenguaje es tan importante que no existe un aprendizaje si no existe el lenguaje. La importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo demostró que si los niños disponen de palabras y símbolos, estos son capaces de construir conceptos de una forma mucho más rápida y que conocemos, que aprendemos al momento de nombrar aquello. Porque cuando nombramos los objetos, les damos características. Y bueno, le damos definiciones. Y de estas definiciones creamos asociaciones entre conceptos. Bueno, ya para finalizar, que la sesión no sea también abrumadora, no sea un tipo de clase magistral. Entre los puntos clave, ya como lo comentamos, se opuso a la escuela pavloviana porque en la teoría de Vygotsky ya aparece el sujeto. Sociedad e individuos se encuentran conectados, uno no existe sin el otro, y la zona de desarrollo próximo remite a la práctica del aprendizaje. Entonces el aprendizaje debe de ser práctico, no meramente teórico, y que la zona de desarrollo próximo es clave para los aprendizajes significativos. Bueno, estas son algunas de las referencias de los textos que revisé para crear la presentación y también para tener algunos otros comentarios que abonar, que es este texto de legado pedagógico de Barbieri, Lev Seminovich, Vygotsky. Estos se los voy a compartir en el grupo. La escuela histórico-cultural, el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, que ahonda más en estos aspectos, problemas teóricos y metodológicos de la psicología, teoría y método en psicología, y lenguaje y desenvolvimiento del aprendizaje. Bueno, hasta aquí la presentación.